Hola, en el capítulo de hoy hablaremos de un concepto que revolucionará el desarrollo del software de los próximos años. Estamos hablando del Machine Learning. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es una de las ramas de la inteligencia artificial que lo que busca es desarrollar software que aprenda a realizar una determinada función, en lugar de cómo estamos desarrollando software actualmente, donde para crear un software que realice una determinada función se necesita que un ingeniero previamente haya analizado el problema, haya diseñado una solución y finalmente se haya implementado esa solución. El desarrollar software de esta manera nos abre la puerta a crear nuevos tipos de programas. Por ejemplo, hasta ahora era muy complicado crear un programa que dijera en qué idioma estaba creado un determinado texto. O, por ejemplo, un programa que evalúe si un comentario es bueno o mala para una marca. Otro ejemplo, crear software que analice el comportamiento y los resultados de una serie de pacientes y sea capaz de determinar si un paciente va a desarrollar una patología o una enfermedad. Este tipo de software hasta ahora era muy difícil de crear y ahora gracias al Machine Learning se nos abre esta posibilidad. Para poder crear software con Machine Learning, lo que se necesita es gran cantidad de datos. Por eso, el Big Data va de la mano muchas veces del Machine Learning. Otro concepto que se parece mucho al de Machine Learning es el de la minería de datos. La diferencia entre minería de datos y Machine Learning es que la minería de datos lo que busca es encontrar patrones en el análisis de los datos para mostrárselos al usuario y que el usuario después decida. El Machine Learning lo que busca es encontrar patrones para crear software que funcione solo. Todos los grandes players de Internet, como Google, LinkedIn, etcétera, pues ya están usando Machine Learning por doquier. Pero si hay un player que lo está usando muy bien, ese es Facebook. Facebook, por ejemplo, analiza el comportamiento cuando navegamos por su portal y, por ejemplo, él es capaz de detectar cuando pasamos mucho rato viendo noticias de un usuario o viendo noticias de un determinado tipo. Luego lo que hace es evaluar nuestros gustos, comparándolo con los gustos de otra gente y nos muestra más contenido que él cree que nos va a gustar. De esta manera lo que consigue es que pasemos mucho más tiempo delante de la pantalla viendo sus noticias, sus contenidos y, como no, su publicidad. Otro gran éxito de Facebook es la librería que ha sacado hace poco, la librería OpenFace. OpenFace es una librería de código abierto que permite el reconocimiento facial. Es decir, que nos permite crear software que reconozca la cara de las personas para aplicaciones, por ejemplo, en seguridad o similares. Esta librería se ha liberado como open source. Eso quiere decir que cualquiera puede hacer uso de ella y la puede adaptar para lo que quiera. Vamos a ver ahora cómo, aunque no tengamos gran cantidad de datos, aunque no seamos una empresa que tenga 50 ingenieros dedicados al Machine Learning, podemos implementar el Machine Learning dentro de nuestros desarrollos. Por ejemplo, os voy a presentar la startup Algorithmia. Esta startup lo que tiene es un portfolio de algoritmos de Machine Learning. Algoritmos que nos ayudan a, por ejemplo, determinar si un determinado texto es un texto de buen rollo o es un texto más bien de alguien que está enfadado. O, por ejemplo, nos permite implementar funcionalidades de reconocimiento de imágenes a nuestros propios desarrollos. En pasados vídeos hablamos de lo que era la economía de las APIs y de lo que era el cloud computing. Pues bien, esta empresa lo que hace es, mediante modalidad SaaS, Software as a Service, nos ofrece todos estos algoritmos para que los usemos. Además,
lo hace mediante una API, muy práctica para cualquier desarrollador. Esta empresa utiliza un modelo de negocio freemium. Hemos hablado en el pasado de lo que era el modelo de negocio freemium. Básicamente, lo que quiere decir es que tiene varias tarifas, la primera de las cuales es totalmente gratuita y nos ofrece pues cosas como, por ejemplo, 5.000 créditos al mes para realizar consultas o peticiones a sus sistemas. Si necesitamos hacer un uso más extenso de su servicio, pues ya tenemos otras tarifas donde mediante un pago pues puedes hacer uso de ello. En este caso, si venimos aquí, vemos como, por ejemplo, tiene estas 5 APIs habilitadas. Por ejemplo, para la detección de caras, Face Detection. Pues lo haríamos, nos da un ejemplo de cómo lo haríamos utilizando curl o utilizando Java, por ejemplo. Social Sentiment Analysis o análisis del sentimiento que hay detrás de un determinado texto. Por ejemplo, si un texto lo ha escrito alguien enojado o es un texto de todo lo contrario, de alguien contento, de alguien que nos felicita por el servicio prestado. Nudity Detection, hay cantidad, si nos venimos aquí, tenemos cantidad de algoritmos listos para usar cuando nosotros queramos. Es una forma fácil de hacer nuestras aplicaciones un poquito más inteligentes. Y hasta aquí el capítulo de hoy dedicado al Machine Learning. Espero que os haya resultado de vuestro interés y que os haya resultado provechoso. Aprovecho para recordaros que en mi blog www.albertcoronado.com encontraréis muchísimos más artículos, sobre todo temas mucho más técnicos, temas más orientados al negocio, por si os resulta de vuestro interés. Además, hoy os voy a dejar mi dirección de Twitter, donde periódicamente pues voy redactando mi día a día profesional. Si os resulta útil, podemos mantener el contacto a través de esta red social. Muchísimas gracias y hasta la próxima.